Muy buenos días, buenas tardes para nuestros invitados especiales que se conectan desde España. Este es un webinar que organiza la dirección del programa de la maestría en educación para todos nuestros graduados. Voy a pedirle, por favor, a la directora de la maestría en educación, Astrid Viviana Rodríguez Sierra, que por favor nos haga la bienvenida. Bueno, pues muy buenos días para todos quienes nos acompañan hoy a este webinar tan interesante en el área de la educación. Desde allí, nuestra comunidad académica del programa de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pero también nuestros profesores, estudiantes y graduados de la institución. Para hoy nos acompaña un ponente muy especial desde las tierras antiguas, como lo dirían en otros escenarios, desde España, nuestra madre patria, de igual manera, el doctor Alejandro, con una temática muy interesante, como se les anunciaba hace unos instantes, que tiene que ver con esa inteligencia artificial en la educación. Desde allí, la bienvenida para todos ustedes, gratificándonos este encuentro en los cuales queremos estrechar los lazos no solamente con nuestra comunidad académica, sino desde la interacción y el trabajo en red con otras instituciones, con exponentes internacionales y nacionales como el que hoy les presentamos a todos ustedes. Hoy, 25 de mayo, es un escenario de aprendizaje, de correlación, pero también de entendimiento y de comprensión. Agradecemos a todos quienes nos acompañan a través de este webinar para que escuchemos de manera directa esta temática tan interesante que les mencioné, inteligencia artificial en la educación. Siga usted, doctora Marisol. Muchas gracias. Bueno, primero voy a presentarles al invitado que tenemos el día de hoy. Él es Alejandro Quintas Hijos. Él es maestro y filósofo. Desarrolla su labor como profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación de la Universidad de Zaragoza en España. Imparte clases en los títulos universitarios que habilitan para ser maestros de infantil y primaria o profesores de formación profesional y secundaria. Sus líneas de investigación se asocian a la didáctica y a la tecnología, especialmente la digital, desde una perspectiva científica o filosófica. Suele abordar temas de actualidad como la realidad aumentada, el videojuego y la gamificación con un enfoque crítico. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, ya lo decía nuestra directora del programa, es la inteligencia artificial, como uno de los fenómenos tecnológicos que están cobrando cada día más importancia, más interés en los ámbitos social y educativo. Quizás sus potencialidades y aspiraciones aún son más teóricas que prácticas. Sin embargo, ya existen implicaciones de corte pedagógico, ético, político e incluso ontológico que se pueden analizar y es lo que nos va a presentar hoy el doctor Alejandro Quintas Hijos. En la presente conferencia se va a abordar qué es y qué no es la inteligencia artificial, cuál es su origen, cómo es, hacia dónde se dirige y cuál es su relación con el contexto educativo. Yo los invito a que nos acompañen en este webinar sobre inteligencia artificial con este experto desde España, el doctor Alejandro Quintas Hijos, quien nos acompaña y nos ha aceptado esta invitación en el programa de la maestría en educación y de manera especial con nuestros egresados que son los invitados hoy en este webinar. Así que, por favor, doctor Alejandro, adelante, el público es suyo y a los participantes les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio, las cámaras apagadas para que este webinar funcione y fluye muy bien en este tiempo que el doctor Alejandro nos va a compartir sobre inteligencia artificial. Pueden ir preparando también sus preguntas a través del chat y se las haremos llegar al doctor Alejandro. La conferencia va a ser grabada para luego, en cualquier momento, cuando ustedes lo deseen, la puedan reproducir a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesora y doctora Marisol Zipagauta, a todo el comité, la Universidad Uniminuto, que quiero cuanto antes conocerla presencialmente, y a Colombia, el país, especialmente también. En la sesión de hoy tenemos como objetivo reflexionar, plantear preguntas sobre la inteligencia artificial. Entiendo que la mayoría de ustedes vienen de un ámbito educativo, pedagógico o incluso áreas afines, por lo tanto ya les indico mi sesgo. Mi sesgo va a ser hablar, reflexionar, investigar la inteligencia artificial desde la filosofía.
tocando un poco el campo educativo, que va a ser la última parte de la conferencia, pero desde la filosofía, como van a ver, tiene la perspectiva. Si aquí viniera un informático o un matemático, seguramente hablaría de la inteligencia artificial desde otro enfoque, con otra perspectiva y con otra crítica. La sesión de hoy, por lo tanto, se llama Filosofía de la Inteligencia Artificial en Educación. Y los puntos, como ha comentado la profesora Zipagauta, van a ser qué es y qué no es la inteligencia artificial, la IA, que voy a llamar, de dónde viene, cómo es, qué hay de la inteligencia artificial en educación y hacia dónde va, las perspectivas. Una primera aproximación sería la etimológica, es decir, analizar los términos y su origen. Como saben, inteligencia, muy utilizado en el siglo XX, ¿verdad? En la psicología de la educación, inteligencia deriva de intelligere, es decir, entre lecturas, saber decidir entre dos caminos o más. Cuando alguien se plantea, digamos, un dilema o un trilema, una persona inteligente es aquella persona que sabe decidir, elegir entre la mejor opción entre dos o más opciones. Por otro lado, artificial viene de ars, en latín ars o en griego tecné, ¿vale? Porque la técnica refería tanto a arte como a artesanía en la época griega, y fare o facere, ¿sí? En italiano o en latín. Por lo tanto, y leído al revés, sería una inteligencia artificial sería un ser que está hecho artificialmente y que es capaz de tomar decisiones. Es decir, hecho artificialmente en el sentido de no nacido biológicamente. Y vamos a ver qué sutilezas y qué matices hay aquí. En este sentido, me estoy acogiendo a una distinción básica y clásica que es de Aristóteles de la diferencia entre naturaleza y técnica. Naturaleza es aquella parte del cosmos no intervenida por el ser humano, es lo natural, y la técnica es aquello en el cual el ser humano ha intervenido, ha manipulado la naturaleza. He puesto una imagen que parece muy natural, pero no es nada natural, porque hay un camino que ha sido transformado, ha sido elaborado mediante la técnica. Igualmente, hoy en día ya sabemos que manipulando los codones, anticodones, el genoma, podemos incluso manipular la genética. Por eso la distinción naturaleza y tecnología algunas veces no está tan claro. Y la revisión que vamos a hacer, por ejemplo, de las personas cyborg, en muchas ocasiones no están claras, ¿no? Personas medio cibernéticas, medio orgánicas, partes biológicas orgánicas y partes técnicas, de tal manera que llegamos a seres humanos, vamos a decir, implementados, protésicos, con un sexto sentido, con un sentido implementado o con nosotros mismos que tenemos un smartphone que nos implementa nuestra cognición porque podemos consultar técnicamente, artificialmente, conocimiento. Como saben, en la cultura popular ha habido ya IA desde hace bastantes décadas. Creo que en esta película que es de los 60, ¿verdad? Odisea en el espacio, en películas del 77 de Star Wars que ya nos vienen a decir como una inteligencia artificial cibernética que habla muchos idiomas e interactúa con nosotros. Películas también diría de los 80, o sea, de Terminator, que era una inteligencia artificial, como ven, siempre parece que se representa como un ser malvado, porque una persona más inteligente que tú parece que siempre va a hacerlo para el mal, no para el bien. Películas más recientes del 2001 que les aconsejo a modo de ocio, entretenimiento, pero también que incita a reflexionar, sería precisamente Artificial Intelligence, que sería, postula la creación de niños con capacidad para amar, capacidad emocional, afectiva emocional. Es una buena película que nos invita a reflexionar. En 2014, una de las películas más taquilleras de la saga Marvel de superhéroes plantea como una inteligencia artificial igualmente, se descontrola y aquello que comienza a ser para protegernos y cubrirnos, vamos a decir, acaba siendo casi lo contrario, ¿no? Como veremos más adelante. Es decir, en nuestro imaginario colectivo la inteligencia artificial siempre la asociamos con una máquina normalmente humanoide, súper inteligente y malvada. Pero siendo más realistas, y como ha adelantado la profesora Zipagauta, algunas veces la IA tiene un componente teórico mayor de lo que de forma práctica hemos conseguido. Lo mayor que hemos conseguido de la inteligencia artificial de modo masivo son estos aparatos torpes que se dan golpes contra las paredes y que cuidado porque se acercan a una escalera y prácticamente se suicidan, ¿sí? Esto es inteligencia artificial, pero esto es muy complejo. Para nosotros parece muy simple, ¿verdad? Pero es muy complejo porque requiere mapear una habitación, requiere una electrónica, una informática, una programación, etcétera. Pero esto se ha conseguido masificar, se ha conseguido sacar en el mercado y por lo tanto que muchas familias de clase media y no tan media adquieran esta inteligencia artificial. Por supuesto, hoy en 2021 hay una IA mucho más potente, pero que quizá viviremos o nos aprovecharemos de ella en años venideros.
El Google Traductor, por ejemplo, se basa ya en inteligencia artificial y esto seguro que lo han utilizado todos ustedes. Es decir, los traductores informáticos ya no están basados en, como sucedía hace no tantos años, en los expertos lingüistas. Vamos a traducir del árabe al italiano, ¿de acuerdo? Bien, esto lo que hacían antes los literatos y los lingüistas, especialmente, era hacer unas traducciones y ser sabios, es ser expertos. Y eso había que introducirlo informáticamente. Hoy en día la IA no funciona así. De hecho, Google se basa en los nuevos inputs que nosotros hacemos como usuarios para reformular el algoritmo que tiene y que usa para hacer buenas traducciones. Esto lo vamos a ver. Simplemente que vean ustedes que el Google Traductor ya se basa en inteligencia artificial. Bien. John McCarthy en 1954, es decir, hace 70 años casi, entendió o definió una IA como un programa de cómputo inteligente. Lo que pasa es que esta definición, y ahora estamos intentando entender la esencia de una IA, es bastante problemática porque es ambigua, ¿no? Programa de cómputo inteligente. Claro, el ordenador que tienen ustedes delante o la tableta o el smartphone ya es un programa de cómputo inteligente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una IA de un programa que es bastante inteligente o que incluso resuelve problemas como Excel? Excel, cuando lo sacó Microsoft, era muy potente y sigue siendo muy potente. De hecho, recientemente lo han considerado como casi un lenguaje de informática propia, un lenguaje informacional, de lo complejo que es. Pero se diferenció, John McCarthy y seguidores diferenciaron entre una definición que se basa en una máquina capaz de emular la inteligencia humana, lo que se llama emulación del cerebro completo, ECC, que se basa en capacidades humanas como el razonamiento, la conducta, el aprendizaje, de otra definición, digamos, que es una máquina capaz de conseguir una tarea con éxito, de forma flexible. Es lo que nos aporta el filósofo de la ciencia y filósofo de las matemáticas inglés Nick Bostrom, 2016, que ha sacado un libro que les aconsejo para su cultivo y su aprendizaje, que se llama Superinteligencia. Ahora no tengo la cámara encendida, pero se llama así. Superinteligencia, caminos, peligros y estrategias. Bien, estas dos definiciones refieren a dos líneas de investigación sobre la IA que desde entonces se han dado. Una, la inteligencia artificial, vamos a decir, humana, y la inteligencia artificial ajena. La inteligencia artificial humana es aquella que desarrolla IA basándose en cómo es el ser humano, cómo comprendemos, cómo percibimos, cómo computamos, cómo decidimos, cómo vivimos, ¿de acuerdo? Y otra línea que desarrolla la inteligencia artificial, pero sin tener que ajustarse a cómo el ser humano es, su cognición, sus experiencias, etc. Si se dan cuenta, y a mi ver, como filósofo, pero también a los psicólogos supongo, la línea que menos se ha desarrollado es la IA humana, es decir, la inteligencia artificial que intenta emular el sistema nervioso humano, el cerebro, etc. ¿Por qué? Porque desarrollar inteligencia artificial humana implicaba seguir conociendo al ser humano, cómo es nuestra cognición, cómo es nuestro soma, nuestro cuerpo, nuestro aprendizaje, etc. La línea más imperante y que ha llegado hasta nuestros días es una IA, digamos, ajena, que se llama, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un programa informático puede resolver un problema como nosotros sin tener que hacer nuestras propias estrategias. De hecho, lo puede llegar a hacer de manera mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Más adelante veremos alguna manifestación. Shank, en 1991, habla del efecto de la IA. ¿Qué es el efecto IA? Es entender que la inteligencia artificial es todo aquello que no es una tecnología común. De tal manera que, por ejemplo, Google Traductor, como ya es común, ya lo utiliza todo el mundo, la gente ya no considera que es inteligencia artificial. Parece como si la IA tuviera que ser siempre algo utópico, lejano, hiperinteligente. Sin embargo, el robot de limpieza que les he enseñado o el traductor ya es inteligencia artificial, ya la estamos utilizando. Los coches que conducen solos, aparcan solos, nos llevan a los destinos solos, parece que es es inteligencia artificial, pero se va a masificar dentro de quizá 15 años, 20 años. Cuando nos acostumbremos a usarlos, parece que la gente ya no los considera IA, sin embargo, siguen siendo inteligencia artificial. Bien, este mismo autor, Shank, nos habla de que son ordenadores capaces de realizar tareas cognitivas normalmente asociadas a los seres humanos como aprender y resolver problemas. Más adelante incidiremos un poquito más en eso del aprendizaje por lo que nos compete, especialmente por nuestra área de conocimiento, educación, pedagogía, didáctica. Muy bien, ya sabemos lo que es la inteligencia artificial y también sabemos que es complejo y que es muy sutil diferenciar lo que es una inteligencia artificial de lo que es un simple, bueno, no tan simple, programa
o un software, digamos, muy complejo y muy completo. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Normalmente la literatura especialista y clásica, van a ver ustedes cualquier libro de inteligencia artificial, refiere a como Alan Turing, el matemático inglés, casi, al inicio de la Guerra Civil Española, ¿no? En 1936, desarrolló la primera máquina computadora, como podría ser un ordenador hoy en día. Lo que pasa es que allí, como saben, una máquina podía ocupar una habitación o media habitación. Y hacer una reprogramación implicaba cablear, o sea, quitar cables y ponerlos en otro lado para hacer otro cálculo matemático, por ejemplo, ¿no? Hoy con una hoja de cálculo de Excel o de cualquier otro programa ya se ven que simplemente cambiando el código arriba a una fórmula, dividir, sumar, multiplicar, etcétera, enseguida se te hace en una columna. Bien, allí había que hacerlo físicamente, digamos que era el antecedente directo de la IA, Alan Turing. Sin embargo, por mi, digamos, líneas de investigación en filosofía, yo sé perfectamente que la IA no ha comenzado en el siglo XX, que la inteligencia artificial de alguna manera ha acompañado siempre a la humanidad en nuestra mitología, en nuestra cosmología, en nuestro imaginario colectivo. La primera IA que se conocía ya sale en los Argonautas, ¿de acuerdo? En las obras clásicas que mencionaban a Talos. Talos era digamos, un soldado de bronce gigante, que sale en la película también clásica, que protegía una isla. Bueno, no les voy a contar ahora la historia mitológica, que es muy interesante, pero la gente, los griegos, se preguntaban ¿de qué está hecha? ¿Por qué funciona? ¿De acuerdo? De alguna manera era una máquina artificial, no nacida, pero que funcionaba. Era Zeus el que con un soplo le dio vida, que esa es una hipótesis que se daba. Zeus vino y con un pequeño soplo le da vida. Lo demás es un mecanismo que tiene, ¿no? Además tenía como un líquido que era, digamos, la sangre de los dioses, ¿sí? Además, ¿cómo puedes derribar a una inteligencia artificial? ¿Tiene sentimientos, Talos? Es decir, este tipo de preguntas que pensamos que es muy del 2021, se la han hecho ya la Grecia clásica hace 2500 años, ¿de acuerdo? Igualmente, Dédalo era un gran inventor, como sabes, creó, como saben, es un inventor, digamos, el homólogo humano a lo que sería Hefesto, el dios de la creación, de la técnica, de la herramienta. Pues Dédalo y su hijo Ícaro, como también conocerán de la mitología, ya creó un ejército de seres artificiales, o el propio Pigmalión, que como saben tenía, digamos, su propia escultura, su propia mujer, ¿sí? Y que luego vino Afrodita y le dio vida, el efecto de Pigmalión, que se ha estudiado en psicología, ¿verdad? El efecto Pigmalión, o Galatea se llamaba ella, o el cuento popular de Pinocho en la contemporaneidad. Pinocho no deja de ser ese cuento mitológico de Pigmalión con Galatea. Pinocho, que es una obra, es una inteligencia artificial que viene la hada madrina en la contemporaneidad, en la modernidad, y le da vida a la madrina, que en ese caso era Afrodita. ¿Bien? Hay muchísimos otros ejemplos, como Hefesto creaba máquinas, ahí está en silla de ruedas porque, como recordarán, estaba cojo, entonces tenía esa pequeña, creaba herramientas, ¿no?, que eran útiles para los seres humanos. Es decir, la tecnología y el ser humano han estado siempre de la mano, y la inteligencia artificial también. Pandora era la primera mujer, digamos, creada artificialmente, ¿sí?, que de nuevo se le dota de alguna manera de valores negativos, de maldad, de alguna manera, o de ingenuidad. Salto, por supuesto, muchísimos siglos, nos vamos al Renacimiento, siglo XV, Da Vinci ya hace muchísimas obras intentando emular seres vivos, seres orgánicos complejos de manera mecanicista, porque como saben, en el siglo XV y especialmente XVI y XVII lo que predomina es el mecanicismo como manera de entender el cosmos, el mundo, incluso nuestros cuerpos. Pues bien, en el siglo XVII, siglo de los absolutismos, de las monarquías absolutas, la economía era agrícola. En el 18, con la revolución industrial, viene la tecnología mecánica. En el 19, esta segunda revolución industrial nos dio, digamos, o descubrimos, controlamos la electricidad, y la tecnología se volvió, vamos a decir, eléctrica. Recuerden la obra también de Mary Shelley, del Frankenstein, de cómo es el rayo, por cierto, de Zeus, claro, el rayo el que es el que da energía a Frankenstein, y de alguna manera se reanima. De hecho, en el siglo XIX, que es cuando se crea o se descubre la fibra como célula, que no es esa típica célula esférica que aprendemos en la escuela, sino una esfera muy alargada, es una fibra muscular que es, digamos, irascible, que es sensible, ¿de acuerdo? Como ven, toda esta cosmovisión va cambiando siglo a siglo. En el siglo XX ya no será la tecnología agrícola o la mecánica o la eléctrica, sino la informacional la que nos da una revolución, y la que, por lo tanto, unido a la clásica cosmovisión o manera de ver
de la inteligencia artificial ha dado un gran avance, ¿de acuerdo? En la década de los 50, cuando se juntan las telecomunicaciones con la informática, desde entonces hemos tenido un grandísimo avance estos últimos 70 años, ¿de acuerdo? Y no deja de ser, digamos, una digitalización, entendiendo dígito como número, un 0 y un 1, que como saben es el lenguaje binario. Bien, adelantando un poquito y por no aburrirles demasiado, hoy en día hay una obra que se ha hecho muy famosa de Noah Harari que se llama Homo Deus, y ahí nos explica un poco cómo la cosmovisión que tenemos hoy en día es el dataísmo. Entendemos como si la información, al final, el fundamento último ya no fuera Dios, no fuera lo divino, sino que fueran los datos, ¿de acuerdo? En biología ya tienen claro que la última información en biología de un animal es el genoma, son los datos, son los codones, los anticodones, los nucleótidos, etcétera. Pero es que en informática igual, ¿de acuerdo? Sin embargo, autores como Harari, que nos explican que el dataísmo es como otra forma de pensar, igual que el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el feminismo, ¿sí? El dataísmo considera que con datos podemos conocer todo, que somos datos, podemos predecir, podemos controlar la naturaleza, cuando obviamente esto es una utopía, o mejor dicho, es simplemente una forma de pensar, una ideología que no está demostrada, sino que es una manera de ver el mundo, ¿sí? Un dato, que puede ser un 1 o un 2, es como tal una representación en otro formato, por ejemplo, un dato lumínico, sonoro, un fotón de luz, por ejemplo, que hemos sabido lograr pasarlo a números, a código binario. Lo hemos digitalizado, ¿sí? Un conjunto de datos con cierto contexto hacen información y en la información conectada, situada, conexionada, da conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial no son solo datos, sino que tiene que ser información, pero se fundamenta en los datos, ¿de acuerdo? El filósofo Yul Chung Han, un filósofo surcoreano que ahora está afincado en Alemania, que también está de moda, la verdad, nos viene a decir cómo la inteligencia artificial, bueno, o más en general, la tecnología, tiene la característica de basarse en los datos, pero que los datos tienen un componente de aditividad. Son aditivos, los datos se acumulan, se suman. Sin embargo, el ser humano no nos basamos en datos solo, ni en información. Los seres humanos somos narrativos. Nos movemos por discursos, por narraciones con sentido, ¿de acuerdo? Entonces, los datos no son lo único. La inteligencia artificial, que ya comenzó en los 50, como vamos a ver ahora, con la llegada de los macrodatos, es decir, del Big Data, digamos que ha llegado a su cumbre porque ha tenido muchísima más potencialidad. Con los macrodatos y el Big Data, lo que hemos logrado hacer, y esto sí que no estaba en la época clásica, tenemos más datos y más información que nunca hemos tenido y además centralizada en lo que se llaman los servidores. Los servidores no dejan de ser discos duros que manejamos o ordenadores que compactados y unidos en grandes naves pues acumulan mucha información, más de la que nosotros nos pensamos. Por eso la inteligencia artificial ahora es tan predictiva y tan eficaz, porque tiene más datos que nunca ha tenido nadie antes. Si recuerdan, Skinner en 1954 saca la máquina de enseñanza. Estas nuevas metodologías activas y las TIC en educación también tienen un antecedente, ¿no? Skinner se basaba en lees una pregunta y tienes que poner una respuesta. Y esta máquina inmediatamente te daba la solución porque de alguna manera, digamos que con un ciclo te podía dar la solución y tú sabías si estaba bien o mal en el momento, ¿de acuerdo? Esto era bastante revolucionario para entonces. Hoy saben que con una aplicación en el móvil ya se puede ClassDojo o Duolingo, tantísimas otras aplicaciones que tú puedes aprender en el momento, ¿sí? Y ahora sí, haciendo, digamos, un repaso histórico desde la mitología griega hasta Da Vinci, etcétera, volvemos ahora, digamos, a lo que la literatura especialista en IA nos dice. John McCarthy hizo un congreso en los 50 donde juntó, digamos, a los más especialistas en inteligencia artificial y quiso hacer en un congreso, que no se parecen los de hoy en día, sino que era un congreso de que se juntaban durante un mes a resolver un problema o avanzar en una línea. Y ahí se juntaron un poco, pues, la mayoría de los expertos que consideró McCarthy sobre IA. Por ejemplo, Simon Newell y Shaw presentaron el lógico teórico, que era un programa de ajedrez. Ya desde entonces intentaba jugar al ajedrez como un ser humano, incluso ganarle, ¿no? Incluso el lógico teórico fue capaz de demostrar ciertos teoremas de los Principia Mathematica de Bertrand Russell y Whitehead en 1900, más o menos. Lo hizo de igual manera, incluso de forma más elegante. Había algún solucionador general de problemas, ¿de acuerdo?
Se ha estropeado la bombilla, ¿de acuerdo? ¿Está el interruptor encendido? Sí, no. ¿La bombilla está estropeada? Sí, no. ¿Hay luz en la casa? Sí, no. Esa manera de proceder, ese pensamiento computacional que se puede matematizar y de hecho ya se ha hecho, era el fundamento de la inteligencia artificial. Los primeros programas de terapia psicológica incluso se hicieron también en los 60-70. Eliza es un ejemplo de cómo hizo, digamos, o fue la primera terapeuta psicológica, incluso educativa, con una persona. Si leen lo voy a poner un poquito más grande, si leen la conversación, le dice, hola, soy Elisa. ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Puedo hablar sobre un problema que tengo? Dice, por supuesto. Dice, pues debido a que tengo tantos exámenes en la universidad, yo tengo mucho estrés. Le dice la paciente, vamos a decir, por favor, relájate un poco, duerme bien. Y le dice la humana, muchas gracias por tu consejo. Dice, pues de nada, ¿no? De alguna manera, Eliza, que no era una humana, que no se ha sacado la carrera de psicología ni es terapeuta, sí que produce efectos similares a los que un terapeuta podría producir. Hoy en día, de hecho, si se descargan, hay aplicaciones de inteligencia artificial para smartphone, hay una que se llama IA Dungeon, por ejemplo, en la cual tú introduces enunciados, en inglés está, y él te reporta o va interactuando. Tú vas creando una historia bastante verosímil, bastante creíble. ¿Por qué? Porque antes las IA estaban muy limitadas por la información que tenían. Hoy en día, como tienen grandes bancos de datos, la verdad es que las respuestas que te dan son verosímiles, son racionales, tienen sentido, ¿de acuerdo? Y son potenciales. Shurdu, que no significa nada, en un conjunto de siglas, era digamos, uno de los primeros IA con interfaz visual en la cual de alguna manera aprendió. ¿Por qué? Porque si tú le decías, una pirámide, le preguntó un investigador, ¿una pirámide puede estar encima de un cubo? Y la aplicación decía, sí, porque de hecho ya hay una pirámide encima de un cubo. Y cuando se le pregunta a la máquina, es decir, a la IA, ¿y una pirámide puede sostener otra pirámide? Contestaba la máquina de IA, no lo sé. Entonces el investigador le ordenaba, de acuerdo, coloca una pirámide o sostén una pirámide encima de otra pirámide. Se hacía con una mano virtual, digamos, y al poner una pirámide encima de otra pirámide se caía. Y entonces ahora el investigador le vuelve a preguntar, ¿puede sostener una pirámide otra pirámide? Y ahí ya contesta la IA, no. Es decir, ha tenido que tener una experiencia en la cual la inteligencia artificial ha aprendido, como lo puede hacer un humano. Hasta que tú no lo ensayas, modo ensayo-error, no descubres o no aprendes. Y esto es bastante ilustrador, vamos a decir. En los 70-80 hubo lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, porque esas grandes aspiraciones de la IA se fueron congelando y sobre todo porque digamos que los éxitos de la IA solo se habían producido en ciertos ámbitos muy concretos, en el ajedrez, en algunas máquinas, además que eran inverosímiles porque contestaban quizá algunas cuestiones absurdas algunas veces. Esto, digamos que las grandes aspiraciones se vinieron abajo. Después, en los 80, surgieron los sistemas expertos, que eran sistemas que estaban entrenados por expertos en una materia. Por ejemplo, un conjunto, los mejores diagnosticadores de cáncer de pulmón se juntaban y le decían a un programa, es decir, a los informáticos y a los ingenieros, qué patrones, en qué se tenía que basar, qué tenía que mirar para, digamos, hacer buenas predicciones. Esto era lo que se llamaban los sistemas expertos, ¿de acuerdo? Hoy en día, para entender la inteligencia artificial, sin embargo, tenemos que ir más allá, porque hoy en día no funciona así. De hecho, la IA, en muchísimas ocasiones, diagnostica mejor que los mejores expertos humanos. Y además no nos lo sabe explicar por qué. Simplemente, de facto, es más eficaz. Bueno, tiene que ver con los macrodatos, obviamente, entre otras razones. Al final de los 80 surge una nueva crisis, vamos a decir, un nuevo invierno, hay menos financiación, los proyectos de investigación decaen un poquito. Y en los 90 viene una nueva perspectiva que es la neuronal, que de alguna manera este término extraído de la medicina y de la biología no es del todo exacto, porque los informáticos no trabajan con neuronas del estilo, ya saben ustedes, con los axón, las dendritas, la conexión sináptica, no. Pero sí que refiere a como a cierta conexión de diferentes capas, ¿de acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, se ha avanzado bastante esta línea neuronal y se producen predicciones, digamos, muy eficaces. Si recuerdan, en los 90 hubo un debate entre el mejor humano que jugaba al ajedrez, que era Kasparov, contra Deeper Blue, la máquina mejor de jugar al ajedrez.
Si bien primero ganó Deeper Blue, Kasparov acabó ganando, perdón, al revés, acabó ganando Deeper Blue, ¿de acuerdo? Y eso, que fue tan mediático, fue porque de alguna manera por primera vez una máquina parecía que era más inteligente que el ser humano, ¿de acuerdo? Y eso, digamos que tenía trascendencia. Pero más trascendencia tiene en el 2017, es decir, hace 4 años, cuando Scott Fish, una máquina, juega contra AlphaZero. ¿Por qué? Porque AlphaZero, y aunque parezca increíble, era una máquina que no sabía jugar al ajedrez. Es decir, prácticamente se le dice, bueno, esto es el tablero, este es el rey, esta es la dama, este es el caballo, y pueden mover así o así. Pero yo no te digo los algoritmos, no te digo cómo hay que jugar al ajedrez, no te digo cuál es la mejor estrategia para ganar, ¿de acuerdo? ¿Cómo aprendió AlphaZero entonces? Jugando contra Scott Fish. Scott Fish era el programa más potente, digamos, el campeón del ajedrez de la IA para entonces. AlphaZero a las pocas horas ganó, de sobras además, a Scott Fish, porque estaba basado en otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Uno, lo anecdótico, bueno, no es anecdótico, es esencial. AlphaZero ha aprendido a jugar al ajedrez no por un ser humano, sino por otra máquina. Hoy pensamos que todo lo que hace una inteligencia artificial o una máquina, un ordenador, un software, lo escribe un informático y que de manera determinista hace lo que un ser humano quiere que haga, de manera, pues como se hacía en los 80-90. Esto no es así. La inteligencia artificial funciona no funciona deterministamente. Tiene, digamos, su propia manera de proceder. ¿Por qué? Porque hay una característica de la IA, y esto sí que querría transmitirles a la conferencia, que es muy novedosa, y es su propia capacidad para aprender. La IA puede aprender sola y no de un ser humano. No todo se escribe ahora ya por un informático. Malas experiencias sería la de Tai, digamos, que era una cuenta de Twitter que sacó Microsoft, que era una cuenta de inteligencia artificial. ¿Qué sucedió? Que a las pocas horas tuvieron que retirarlo porque se convirtió en misógina, en xenófoba, etc. Y esto es una reflexión que tenemos que hacernos. Algunas veces pensamos que la IA va a ser malvada, negativa, mala en sí misma. Y sin embargo, no nos miramos o no miramos una línea en la cual es el ser humano lo importante. Es decir, no es el problema tanto de la IA, sino cómo nosotros vamos a interactuar con la IA. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos vamos a volver? ¿Cómo vamos a tratar a una inteligencia artificial? Esto tiene que ver con la bioética. ¿Tratamos igual a un niño de 8 años que a una IA consciente? Y aquí hablaríamos también de la conciencia, ¿verdad? O un ser adulto o una IA que tiene 40 años de funcionamiento. Claro, ustedes dirán, no, un ser humano tiene conciencia, tiene dignidad, tiene libertad, por supuesto, pero es que no está tan lejos una IA con plena autoconciencia, es decir, comprensión del propio sistema, de las partes que tiene y de las decisiones que va a tomar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que pasó es que en esta cuenta de Twitter, como hubo tantas interacciones con seres humanos que eran que incitaban al odio, que eran misóginos, que eran trolls, que eran, muchos tipos de interacciones, lo que hizo ella fue simplemente aprender con el contexto. Igual que si tú a un niño o una niña la colocas en un contexto inadecuado, pues ese niño va a ser influenciado. Esta cuenta de inteligencia artificial se nutrió, aprendió del contexto en el que se desarrolló y la tuvieron que retirar a las horas porque obviamente estaba empezando a emitir mensajes de odio hacia seres humanos, pero que no traía de por sí, no había un informático que lo hubiera escrito, sino que lo aprendió del contexto de los seres humanos. Existen muchísimas aplicaciones ya de IA de Google que pueden comprobar, ya se pueden hacer matrices, se pueden hacer, digamos, múltiples operaciones clásicas que se hacen en la escuela. Ya en China, como saben, son mucho más comunitaristas, ya han pagado el precio de la privacidad, es decir, ya no tienen tanta privacidad como en Occidente, pero tienen más capacidad, por ejemplo, de predicción, de evitar accidentes, de detectar, digamos, aspectos ilegales, etcétera. Hay cámaras que ya en el Smart Campus de una universidad detectan cuál es la facha, digamos, la cara, las emociones que tiene, y eso reporta información al profesor. Pues imagínense, el 40% de los estudiantes han puesto cara de sorpresa cuando se ha dicho esto. Yo no sé hasta qué punto esto es relevante en el día a día, en una clase de educación primaria, secundaria, en la universidad, pero es que de facto ya se hace. Muy bien. ¿Cómo es la inteligencia artificial? Vamos a hablar un poco del aprendizaje y de la resolución de problemas que hemos dicho antes. Y aquí depende mucho de la psicología de la que ustedes emanan. Hay una psicología filosófica, conductual, cognitiva, sociocultural, psicoanalítica, diferentes maneras de entender la psicología, por tanto, el ser humano. Tengo cierto sesgo, y ya se lo indico con ánimo de transparencia, cognitivo-conductual, ¿de acuerdo?
Podemos entender el aprendizaje automático como un subcampo de la inteligencia artificial que se encarga de investigar y diseñar máquinas que aprendan, ¿de acuerdo? ¿Pero qué entendemos por aprendizaje? Porque es un término que utilizamos muchísimo en educación, pero algunas veces está vacío de contenido, no acabamos de saber qué es. Yo aquí he recogido una definición muy analítica, muy exacta, que es capacidad para mejorar con la experiencia. Una persona con capacidad de aprendizaje puede mejorar con la experiencia, igual que ese IA Surdu que hemos visto antes. Un bebé aprende porque es capaz de mejorar con la experiencia de los estímulos, las conversaciones con su mamá y su papá, la luz que tiene, el calor, la temperatura, todo. De alguna manera, si entendemos así aprendizaje, un programa de ordenador también puede aprender con nuevos inputs, con nuevas entradas de información. ¿Qué es capaz de hacer, por lo tanto, con este aprendizaje? Puede buscar algoritmos, ¿de acuerdo? Y ahora veremos qué es. Puede buscar heurísticas, es decir, maneras de resolver problemas. Puede generar inferencias, es decir, deducciones, vamos a decir, previsiones. Puede reconocer patrones. Si recuerdan ustedes, la ciencia humana, la episteme humano, comenzó mirando a las estrellas en astronomía y reconociendo patrones. ¿De acuerdo? La presciencia, digamos. Entonces, lo que hacen las máquinas ahora es encontrar patrones también. ¿Qué patrón puede encontrar en el sistema respiratorio humano para detectar el cáncer con muchísima más, digamos, eficacia que los expertos? ¿De acuerdo? Esto sería reconocer patrones. Bien, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo no deja de ser una fórmula del estilo, una función f de x igual a y, que esto lo hemos estudiado en matemáticas de secundaria, ¿verdad? Siempre que se le asignaba un valor a x, te reportaba el espejo, digamos, la y. Claro, esta y, que es una variable, puede ser un 1, un 5, un 4,3, da igual. Esta y la podemos hacer, ahora imagínense, que la hacemos lo más complicada posible, con matrices, determinantes, integrales, derivadas, que llenen 5 pizarras. Bien, pues esa fórmula es la que están utilizando ahora mismo la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es muy compleja y esa fórmula se utiliza precisamente en base al sistema, es decir, a la información que entra y que sale. Si ven el gráfico de aquí, digamos que la entrada sería la información que entra, la función sería el algoritmo y la salida sería lo que te reporta. Por ejemplo, usted tiene, no lo sé, usted tiene depresión, ¿de acuerdo? Ya hay IA que ha predicho cómo, analizando las fotografías y digamos, los filtros que se suben en las fotos de muchas adolescentes de un país, cómo detectar quiénes de ellas tienen depresión. Y esto es curioso, ¿cómo es posible que subiendo las fotos en cuentas de Instagram, un programa de IA detecte qué niñas tienen un alto porcentaje de estar deprimidas o serlo en breves? Bueno, analizan ciertas cuestiones como, por ejemplo, ya no aparece tanto el sol, los filtros son más oscuros, más grises, la sonrisa ya no es tan natural, le falta ciertos gestos de la cara. Bueno, hay muchísimas variables que en ese contexto permiten predecir, mejor que un psicólogo, por ejemplo, que alguien pueda tener depresión. Y eso efectivamente está muy bien para un niño de 14 años, una niña, ¿sí? ¿Qué es un patrón? Aplicamos patrones. ¿Recuerdan este juego? No sé si han jugado alguna vez. Se trata de buscar a Wally y de encontrarlo. Entonces voy a ir dando pistas, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es buscar un patrón. Es decir, yo les doy un modelo, les doy una entrada, esta forma de vestir, las gafas, etcétera, y ahora lo tienen que encontrar en una realidad caótica. Vamos a hacer que somos un programa de ordenador, ¿de acuerdo? Y como esto es difícil, no creo que ustedes ya la hayan encontrado, voy a ampliar un poquito la foto a una zona concreta. Vuelvo a ampliar, espero que estén intentando buscar con su algoritmo. Amplío un poquito más, ya nos estamos acercando, igual alguno de ustedes ya la ha encontrado. Está ya que es palpable, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿de acuerdo? Estaba aquí, estaba en el margen inferior izquierda. Lo que hemos hecho es, nos han dado un input y nosotros aplicando un algoritmo que sería, bueno, persona con rayas blancas, rojas, tenemos que encontrarlo en un mar caótico. Esto es lo que hace un programa de ordenador, no hace otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hay de nuevo en la IA actual? Que ella misma se mejora la función. Antes lo hacían los informáticos. Ah, hay un fallo en el sistema, vale, llama a un informático, hay un ingeniero y que te lo cambie, porque hay un error, etcétera. Puedes mejorarlo. ¿Qué pasa? Que ahora con la IA añadido los macrodatos, ella misma genera la función, no la generan los informáticos, más allá de cierta supervisión, ¿de acuerdo? De hecho, algunas veces pasa, y lo vamos a ver con las redes neuronales, que cuando abren el sistema a mitad, un matemático no entiende lo que está haciendo el programa de inteligencia artificial, no lo entiende. ¿Por qué? Porque la manera de pensar, de computar un programa y un humano no es igual. Recuerden que actualmente impera
una línea de investigación que es de IA ajena, no IA humana. Si hubiera una línea de inteligencia artificial humana, lo entenderíamos mucho mejor, porque funcionaría como nosotros funcionamos. Cuando hacemos una investigación científica no recogemos todo tipo de información. Voy a hacer un experimento didáctico. Voy a recoger la temperatura, la luz, el pH del aula, la temperatura de los alumnos. No recojo absolutamente todo. Sin embargo, la IA sí lo hace. Las grandes cadenas, Google, Facebook, Amazon, recogen todo tipo de información y ya luego ya verán para qué se utiliza, pero de momento la recogen. Por eso es mucho más predictivo la inteligencia artificial. De hecho, muchos de mis estudiantes no se creen que la inteligencia artificial como tal no nos espía. No nos espía. Algunas veces nos venden productos o un ordenador o un smartphone, digamos, me patrocina aquello que voy a hacer el fin de semana antes de que yo lo haga. Por ejemplo, pues me salta una publicidad de botas de montaña y resulta que justo yo este fin de semana quería irme a la montaña. ¿Y cómo ha sido eso posible? ¿Se lo habré dicho a alguien? Pues si no se lo he dicho a nadie, estaba en mi cabeza. Bien, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial tiene tanta información de nosotros que es capaz perfectamente de predecir aquello que a ti te va a apetecer. Yo sé que esto choca con nuestra manera de pensar, pero es así. Tiene tanta información y el algoritmo está tan sutilizado, vamos a decir, modificado, matizado, que la capacidad de predicción está aumentando cada vez más. Por supuesto que la hipótesis de que nos espían es chiquitita, está allí y ha sucedido públicamente además. Y por supuesto descarto aquellas ocasiones en las que nosotros mismos estamos dando la información a las grandes cadenas, a Google, pues en WhatsApp, etcétera. Pero yo digo, descartando todo eso, algunas veces la máquina predice antes que nosotros lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Tipos de aprendizaje tenemos el supervisado y el no supervisado. Por ejemplo, un aprendizaje automático supervisado sería el de clasificación. Si a ustedes les llegara todos los mensajes que les entran realmente en su correo, realmente no daría tiempo a leer todos. Sin embargo, ya hay una IA en su correo que dice esto es spam, lo envío a la carpeta de spam para que ni lo lea el usuario, ¿de acuerdo? Aprendizaje automático supervisado de regresión sería, por ejemplo, predicción. ¿Qué probabilidad tiene un varón que ha estudiado piano de aprobar la carrera de magisterio? Bueno, pues una línea de regresión, una IA te puede decir a aquellos que hayan estudiado piano, resulta que van a tener más rendimiento académico en la carrera de magisterio, por lo que sea, ¿vale? Y luego está el no supervisado, que sería agrupación. ¿Recuerdan esa foto de buscando a Wall-E? ¿Sí? Nosotros le decimos a la inteligencia artificial, toma, esta es la realidad, el conjunto de datos, caótico, no le decimos qué grupos tiene que hacer. Y sin embargo, él agrupa, hace factores con ciertos criterios. Es decir, es la IA la que hace los criterios, no nosotros. Y luego por refuerzo, que sería puro Skinner, ¿no? Refuerzo positivo y negativo. Voy a ir un poquito más deprisa. Pongo una escena en la cual de Piratas del Caribe he puesto mi cara en la cara del protagonista. Muy bien. Esta breve escena está hecha con inteligencia artificial, obviamente. Si yo la hubiera hecho manualmente, plano por plano, en un editor de vídeo, perfectamente me podría haber costado 2 semanas de trabajo a tiempo completo, para que quedara bien la iluminación, la verosimilitud, el realismo. Sin embargo, una IA te lo hace automáticamente. No se sorprendan, por lo tanto, ver esas deepfakes de una persona en el futuro. ¿De acuerdo? Porque va a ser muy realista. Y esto lo hace una IA. ¿De acuerdo? Estas redes neuronales que les he dicho, digamos que serían capas profundas en las cuales se hacen relaciones unos nodos con otros nodos hasta que al final te sacan un output. Lo sorprendente de la inteligencia artificial hoy en día es que no sabemos qué hace la inteligencia artificial en capas profundas, porque ya no son los informáticos, matemáticos, filósofos los que le dicen a la máquina qué tiene que hacer de manera determinista. ¿De acuerdo? Manera de pensar de una máquina, computación en serie. Por ejemplo, 1 más 4 más 3 más 3 lo que hace es 1 más 4 igual a 5, paso 2, 3 más 3 igual a 6, paso 3 suma las dos anteriores. ¿Cómo computamos el ser humano? Computamos en paralelo. Hacemos 1 más 4 y 3 más 3. ¿Sí? Es el mismo, digamos, la misma estructura, pero cambian las fases. Nos ahorramos una fase. Es decir, el ser humano computamos en paralelo, digamos, en este sentido, en menos pasos. Y la pregunta es, ¿y por qué es más rápido la inteligencia artificial? Bien, obviamente porque está basada en tecnología informática, electrónica, basado en ciertos elementos y en cierta química. La velocidad neuronal nuestra es X, es decir, la velocidad biológica y metabólica es mucho más lenta que la velocidad de la luz o la velocidad de la electricidad. Por eso la IA es tan rápida, porque va a
a la velocidad de la luz, bueno, de la electricidad, ¿de acuerdo? Y por eso es más eficaz, obviamente. Ya hay programas que se pueden meter, por ejemplo, en Moral Machine, donde te plantea dilemas éticos. Una IA no sabe qué es el bien y el mal. Somos nosotros cómo éticamente la podemos educar o intervenir. A esta página se pueden meter y ustedes van resolviendo. ¿Usted qué prefiere? Si no tuviera otra opción, ¿qué preferiría? ¿Girar el volante o no girarlo? En la opción A tiene una señora embarazada. En la opción B tiene 2 niños, hermanos. ¿Qué hace? Y uno de los dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ese input hay que insertárselo a la IA, ¿de acuerdo? En este caso. Y además luego se puede comparar, porque la ética de los alemanes es diferente de los franceses, etcétera. Estos son 2 libros que les aconsejo: Superinteligencia, de Nick Bostrom, y de Copland, Inteligencia Artificial, que es del 94, diría, y eso tiene un componente más filosófico. ¿Por qué? Porque la IA nos exige, nos desafía para definir o redefinir lo que es el alma, lo que es la conciencia, lo que es el pensamiento, lo que es el aprendizaje, lo que es la comunicación, ¿de acuerdo? Esta opción no se la aconsejo tanto porque es muy técnico, es más bien para programar y para construir inteligencia artificial. Por mucho que ponga fácil, si somos del área de educación, no nos va a resultar tan fácil, ¿de acuerdo? Y esta inteligencia artificial, una guía ilustrada, sí que se lo aconsejo. Digamos que abordará más tranquilamente, como lo he hecho hoy, las décadas de inteligencia artificial del siglo XX. Voy a ir un poquito más rápido. Bien, las áreas desde las cuales se está investigando en educación la IA es desde las ciencias de la computación, 49%, las áreas STEAM, 20%, artes y humanidades, el 9%, y solo el 6% de todas las investigaciones que se están publicando son de ciencias de la educación. Esto es un problema, y es que la inteligencia artificial que va a entrar en educación nos va a entrar con un sesgo matemático, ingeniero, arquitectónico, informático, pero no con un sesgo educativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que investigar aquí, nos tenemos que poner en conjunto con los informáticos, los matemáticos, para crear una IA realmente educativa. Esto avanza un poquito. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los usos que se están dando en inteligencia artificial en educación? 1, perfilar y predecir. 2, evaluar y medir. 3, adaptar sistemas y personalizar. Y 4, sistemas de tutorización. ¿De acuerdo? En el primer caso, por ejemplo, admisión de cursos. ¿Qué tipo de alumnos tienes que admitir en tu curso para asegurarte que vayan a tener éxito y no vaya a ser una pérdida de tiempo para ti como profesor y para ellos como estudiantes? E incluso si hay tasas de matriculación, bueno, pues para que sepan invertir bien el dinero, ¿no? Para programar cursos, para evitar que una persona tenga abandono escolar, etcétera. Críticas o problemas de la IA. 1, la privacidad. Tienen tantos datos que algunas veces perdemos libertad directamente. El coste material y temporal, que esto ya se sabe. Otra, que no hay reflexiones crítico y éticas en la literatura sobre IA, y no me lo invento yo, sino que está sacado de los artículos, de los metaanálisis, y que no hay teorías educativas. Lo que se está aplicando de inteligencia artificial en educación no emana de ninguna teoría didáctica, es decir, no hablan ni de Freinet, ni de Montessori, ni de la teoría de la autodeterminación, ni de la teoría de las metas de logro. No hay ninguna teoría socioeducativa o psicoeducativa. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? 1. Nick Bostrom hizo un cuestionario de los más expertos hoy en día sobre IA y dijo que en 2030, ¿de acuerdo? Más que una IA, una superinteligencia, ¿de acuerdo? Que ahora comento lo que es. El 10% de los encuestados consideraron que en 2030, solo quedan 9 años, el 50%, o al 50% de probabilidad en 2050 y al 90% de probabilidad en 2100. Bien, Nick Bostrom nos habla del término superinteligencia. Esto sería una IA que es más inteligente que el ser humano ampliamente entendido. Es decir, ya no jugando al ajedrez, porque la vida no es el ajedrez es un componente muy pequeño, ¿de acuerdo? Sino una IA que sea más inteligente que nosotros en el ámbito emocional, político, educativo, organizacional, de transportes, de todo. Es una hipótesis que no hay que descartar, ¿de acuerdo? Y esta superinteligencia, digamos que sería la primera vez, no sería la primera vez, pero en este caso sería la prima volta, la primera vez que considera que hay un ser, y aquí no estoy teniendo en cuenta a Dios, un ser que es más inteligente que el ser humano, ¿de acuerdo? Los gorilas, por ejemplo, hace bastante tiempo que sobreviven por la inteligencia del ser humano, es decir, que se habrían extinguido por otras razones y que dependen de nosotros, de nuestra organización, nuestra predicción, etcétera. Bueno, pues, ¿qué pasará cuando haya un ser, un ente, que sea más inteligente que el ser humano? Puede tomar decisiones que nos beneficien, pero puede tomar decisiones
que nosotros moralmente o éticamente no estemos dispuestos a tomar o a ejecutar, ¿de acuerdo? Si recuerdan, ha habido varios momentos, Copérnico, por ejemplo, cuando rompió el modelo de Ptolomeo y vino con el heliocentrismo y otros compañeros que nos vinieron a decir que el ser humano no era el centro del universo. Y eso fue, digamos, una pugna al orgullo humano, ¿no? Después, Darwin o Wallace también al mismo tiempo con la teoría de la evolución nos vino a decir, no, es que el ser humano es una especie más. Incluso no es ni la última ni la más evolucionada, porque puede venir, por ejemplo, la superinteligencia ahora, diríamos, ¿no? Igual no somos la última fase de la especie. Y Freud cuando nos dijo, no, que el ser humano no tiene ni libertad. No solo no es el centro del mundo y no es la única especie, ni la única inteligente o que pueda aprender, sino que además está movido por impulsos, por un inconsciente que nos domina y que de alguna manera estamos determinados, ¿no? Todo esto que fue para muchos, digamos, una pelea contra nuestro orgullo humano, bien, pues la superinteligencia podría ser perfectamente otra pelea, otro golpe a nuestro orgullo, no ser nuestra inteligencia, no ser los seres más inteligentes del planeta por primera vez. Nick Bostrom nos avisa, con esto ya voy terminando, ciertos peligros, como serían, por ejemplo, antropomorfizar la inteligencia artificial. Pensar que cuanto más inteligente sea una IA, más humana va a ser, cuando no tiene por qué ser así. Una IA puede ser muy inteligente, de hecho, mucho más inteligente, y no por eso ser más humana, por lo que hemos dicho de la inteligencia artificial humana y ajena. Por eso mucho cuidado con esto. Otro, la suplantación perversa, que sería cuando das una instrucción, por ejemplo, que requiera, o sea, que es un poquito polisémica o ambigua, como es el lenguaje humano, y la IA lo interpreta de otra manera, o de manera perversa, o cambia nuestros objetivos, ¿sí? Y por último, el crimen mental, que serían unas inteligencias artificiales que matan a otras inteligencias artificiales, etc. Esto viene con otro tema de la teoría de la mente, que no hemos podido entrar, tampoco pasa nada. Otros peligros que ya lo narraron Hawkins, Bill Gates, Elon Musk, ¿qué sería la explosión de inteligencia? ¿De acuerdo? Es decir, de momento no podemos porque ha habido una explosión combinatoria. Esto significa que a nivel matemático no hay ningún ordenador que pueda computar tanta información. Pero en el futuro podría ser que con la investigación en matemáticas y en ingeniería informática se produzca esta explosión de inteligencia. De momento estamos limitados por la capacidad computacional de las máquinas actuales, porque el aumento computacional de la información es exponencial, no proporcional. Ese es el pequeño problema. Problemas de añadir inteligencia artificial en educación. Uno, computabilizar la educación sin mejorarla, es decir, añadimos tecnología y tecnología y tecnología sin mejorar la esencia educativa, como algunas veces ha podido pasar. No mejorar la profesión docente. También muchas veces ha ocasionado que nosotros los docentes trabajamos el mismo tiempo que hace 20 años, incluso más. Cuando la esencia de la tecnología, a mi ver, igual podría discutir con ustedes, la esencia de la tecnología es que nosotros vivamos mejor, tengamos más ocio, más tiempo de conversación, podamos meditar, rezar, pasear, hacer ejercicio, vivir, disfrutar. Sin embargo, la tecnología está entrando en nuestras vidas y, sin embargo, trabajamos lo mismo, incluso más, con más estrés. Nos tenemos que plantear esto, cuál es el enfoque que queremos darle a la tecnología. Y por perder la perspectiva educativa y ganar la burocrática, la simplemente eficaz y, por último, comercializar la educación sin mejorarla. Todo esto, el mito de Casandra, como saben, cuando rechazó a Apolo, Apolo le castigó con saber la verdad. Bueno, ella ya tenía cierta capacidad de clarividencia, saber un poco lo que iba a pasar, pero lo que le castigó es sin poder decírselo a los demás. Ella sabía los traumas o las catástrofes que iban a suceder, pero tenía la maldición de no poder comunicárselo a nadie. Y algunas veces con la tecnología puede pasar que se ve venir y hay que remarcarlo e identificarlo. La IA no va a resolver los grandes problemas en educación que hemos tenido. ¿De acuerdo? Es mi ver y de hecho lo podemos discutir, estaría encantado. Tenemos que dejar de pensar de Google, edúcame, como si las grandes marcas nos vinieran ahora a resolver ese solucionismo tecnológico de Silicon Valley en San Francisco, todos los problemas educativos. Porque lo que la tecnología te da, y nos da muchas cosas y muchas virtudes y ventajas, la tecnología te quita y tenemos que tener las dos caras de la moneda en cuenta. Voy a avanzar un poco. Me quedo con la última escena, que sería la de Dédalo e Ícaro, dos personajes mitológicos, ¿verdad? Eran padre e hijo que querían, digamos, salir de un laberinto y entonces construyó unas alas, Dédalo, y unas alas para él y para su hijo, para escapar.
estaban en una isla, entonces lo que le dijo Dédalo, el padre, que era inventor, recuerden, era como Hefesto, le dijo, mucho cuidado porque con esta tecnología que hemos construido, que eran plumas cerosas, digamos, ¿no? Eran medio artificiales, medio biológicas. Si te acercas demasiado al sol, es decir, si vuelas demasiado alto, te quemarás, se derretirán las alas y te caerás. Pero es que si vuelas demasiado bajo, es decir, si no te gustan las tecnologías, si no las usas, puede ser que una ola venga, el mar, y te ahogues. Es decir, con la tecnología y con estas alas de Dédalo e Ícaro tenemos que saber equilibrar muy bien los usos, el planteamiento y la perspectiva. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de abrir un debate, de discutir, de discernir entre todos y de contrastar ideas. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante, cómo nos ha ilustrado de lo que es y lo que no es la inteligencia artificial y lo que pudiese llegar a ser la inteligencia artificial en el ámbito educativo donde nos desenvolvemos, donde están nuestros graduados también, donde están nuestros profesores que nos acompañan hoy. Hay una pregunta en el chat, pregunta Mónica. Bueno, gracias por esta conferencia. Abre focos muy interesantes para ahondar. Mi pregunta es, de acuerdo con su experiencia, las redes sociales permiten la construcción de algoritmos que aportan como nuevas técnicas y métodos en la investigación en ciencias sociales. Es decir, ¿podríamos pensar en reemplazar la encuesta o al menos complementarlas? Antes lo he comentado, la inteligencia artificial, por ejemplo, y las grandes marcas, Google, Amazon, etcétera, recogen todo tipo de información de nosotros, todo tipo de información. Tienen mucha más información de lo que cualquier investigación científica, sea de ciencias naturales o ciencias sociales o humanidades, haya tenido nunca. Cuando nosotros planteamos un estudio, lo hacemos de manera muy sosegada, muy pensada, ¿vale? Necesitamos una muestra de 150 alumnos o 1000 alumnos, 2000, hacen los institutos nacionales de los países, 2000 personas, porque ya con 2000 puedes hacer inferencias y estadísticas. Bien, la inteligencia artificial usando el Big Data utiliza millones y millones y millones. Entonces, desde luego, utilizar la IA para, por ejemplo, prevenir accidentes de coche, prevenir enfermedades, por supuesto, es un uso muy bueno. ¿Para qué se está utilizando la inteligencia artificial? Para personalizar productos y que compremos más. No digo que esto sea malo, digo que la inteligencia artificial también se puede utilizar para otras esferas de la vida. De hecho, ya como saben, la hipercustomización o hiperpersonalización de los productos, marcas, películas que nos dan son eficaces. Ya nos dicen, a usted le va a gustar esta película al 97%. Yo me pregunto, ¿qué sabrá usted, no? Pues sí, efectivamente lo saben, porque hay muchas personas como yo, pues dirán, españoles de tanta edad que han visto estas otras películas, le va a gustar al 97%. Y aciertan, ¿de acuerdo? Entonces, el método de la encuesta tiene otra ventaja, digamos, o la entrevista, que sería que las máquinas tienen aditividad, pero los seres humanos tenemos narratividad. No nos movemos solo por información y datos, sino que nos movemos por discursos con sentido. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que nunca van a dejar de estar la encuesta y la entrevista porque hay cuestiones en la vida vitales, experienciales, que de momento estamos muy lejos de que una IA sea capaz de acotarlos o cerrarlos. A mi ver, por supuesto, es una postura personal esta, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces las complementarán. Brigitte Juliet Rodríguez pregunta, ¿es posible que la inteligencia artificial reemplace nuestra labor docente? Sí y no. Tal cual consideramos ahora la tecnología, que es un poco la crítica con la que acabo de la conferencia, sí. Si seguimos considerando que la tecnología es aquella divinizada, porque es que la estamos divinizando totalmente, va a venir aquí a revolucionar la educación y a resolvernos todos los problemas, perfectamente desapareceremos y habrá un libro de texto o una tecnología que dará clases por nosotros de manera más barata, incluso más eficaz cognitivamente, ¿no? Pero si empezamos a pensar que la tecnología es una esfera más del ser humano, como es la muerte, la vida, el amor, las relaciones, la comunidad, Dios, etcétera. Si la entendemos así, entonces será una tecnología mucho más humana y no será reemplazable. Como pensamos una tecnología muy mecánica, perfectamente desaparecerán los profesores de las aulas y habrá robots, y no estoy hablando muy del futuro porque ya existen, que den las clases a los niños. A mi ver, para mal, porque la tecnología te aporta unas cosas, pero también te quita otras, ¿no? Muy bien. Finalmente, Nancy Merchan, muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y recomendarnos libros tan valiosos. Desde su experiencia, ¿qué temas son vitales abordar desde los semilleros de investigación para aportar al campo educativo desde el estudio de la inteligencia artificial, específicamente en las infancias? Diría,
y estamos, como les he dicho, solo el 6% de la investigación en IA procede de las ciencias de la educación. Por lo tanto, es muy, muy necesario que maestros como ustedes, pedagogos, investigadores en educación, nos juntemos con grupos, con otros departamentos que son matemáticos y que saben muchas más matemáticas que nosotros, con informáticos, y juntos diseñemos artefactos, patentes, programas, software que está pensado en los niños, porque un matemático o un ingeniero no piensa en el niño. No lo piensa, piensa en un producto que más o menos en una gran clase vaya a funcionar, etcétera, pero necesita un experto, como somos nosotros en educación, que le diga exactamente un producto, además, con unos fines, unas orientaciones que consideremos valiosas y adecuadas, axiológicamente. Por lo tanto, lo que yo veo que falta es una IA que se haya construido con un fin educativo, que es diferente que coger una IA que ya existe en el mercado y llevarla a nuestro aula, porque eso es como forzar lo que funciona en el mercado, y no digo el mercado como algo malo, sino el mercado, bueno, una inteligencia artificial que se ha sacado para entretener a la gente. Y que eso de manera forzada lo llevemos a nuestro aula. Tenemos que sentarnos, tenemos que investigar y tenemos que crear software desde el punto de vista educativo, informático, matemático, etcétera. A la par, tenemos que trabajar con ellos. Un grupo de investigadores de 6 investigadoras en educación magníficas nunca van a poder sacar un software de IA, porque no es nuestro campo. Pero claro, es que un grupo de investigación de matemáticos tampoco van a hacer una IA educativa. Por lo tanto, sí o sí tenemos que trabajar interdisciplinarmente y eso falta hoy en día. Muy bien. Bueno, llegamos al final de este webinar sobre inteligencia artificial con Alejandro Quintas desde España. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación, a los profesores que se conectaron, a los graduados, a todos los que participaron en esta conferencia tan interesante. Vienen muchas más, por supuesto, dentro de la organización que tiene el programa. Y le voy a pedir, por favor, a la directora de nuestra maestría, Astrid Viviana Rodríguez, que haga la despedida. Bueno, pues yo más que una despedida quiero tener un agradecimiento y una gratitud especial con Alejandro y con todos nuestros asistentes, donde evidentemente entrelazar esta temática tan interesante que nos pone a nosotros a discernir, a contextualizar, a preocuparnos y generarnos inclusive muchos más interrogantes sobre nuestro quehacer y la participación propia a partir de incluso de esa pregunta que nos hacía una de nuestras participantes si podríamos o no reemplazar el rol docente, pues desde allí los retos que cada uno de nosotros presentamos son preponderantes para nuestro quehacer educativo. Es decir, nosotros tenemos que entrelazar e interactuar inclusivemente con la tecnología. Hoy por hoy incluso nuestra modalidad del programa no lo posibilita, pero también tener esa capacidad de discernimiento y de selección como hace la inteligencia artificial, creo yo, donde nosotros desde ese mar, incluso en la investigación, muchos decimos, hay muchos árboles en el contexto y yo tengo que seleccionar uno. ¿Cuál es ese uno? ¿Dónde logro identificarlo? ¿Cuáles son esas problemáticas que debemos dar respuesta? Y bueno, desde allí la responsabilidad la tenemos evidentemente todos. Así que Alejandro, muchas gracias por compartirnos este saber. Estamos convencidos que no va a ser la última vez que te vamos a tener en estos escenarios porque nos has presentado, nos has incluido una piedrita en nuestro quehacer que tenemos que ir discerniendo desde lo personal, pero también desde lo praxeológico y también articulándolo con las realidades, pero evidentemente también con la tecnología. Así que te agradecemos por ello y agradecemos también a nuestros participantes esas preguntas que realizaron. Estoy convencida que tienen muchas más y para ello habrán nuevos webinars para todos ustedes. Esperamos de esta manera poder atender incluso a través de ese formulario ya final de registro. Hay unas preguntas muy interesantes de qué temáticas les gustaría a ustedes abordar. Quizás algunas de ellas sean complementadas en directa relación con la inteligencia artificial. Así que podemos dar por cerrado este webinar, el primero que realizamos en el año 2021 para nuestros graduados. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día y hasta pronto en un nuevo webinar del programa de la Maestría en Educación.